Saludos y bendiciones, amigos, hermanos en Cristo, donde quiera que te encuentres. Dios te bendiga en este día. Voy a hablar sobre un tema que quiero compartir con ustedes en este día y lo he titulado El mensaje de la iglesia de Sardis, el mismo mensaje a la iglesia de hoy. Ese es el nombre del tema. El mensaje de la iglesia de Sardis, el mismo mensaje a la iglesia de hoy. Basado este tema en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Vamos a estar dando lectura entonces a este tema basado en la Biblia. Pero quiero hacer un pequeño comentario a esta hora, diciéndoles, estimados hermanos y amigos, que gracias a la misericordia de Dios, gracias a la bondad de Dios, es que usted y yo tenemos la oportunidad primeramente de tener vida, darle aunque sea este tiempito al Señor, a Dios, para poder escuchar de su palabra, alimentarnos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón. Vivimos un mundo tan afanoso y lleno de tantos problemas. Y esta pandemia del COVID-19, mire, hoy ya somos 31 de octubre de este año 2021. Y todavía todas las naciones estamos enfrentando diferentes problemas. Y esos problemas no son ausentes en la mente de Dios. Porque Dios es un Dios bueno. Él está escuchando las peticiones de aquellos que ruegan a Él. Misericordia, bondad, todas las cosas buenas que provienen de Dios y que en esta pandemia se han ausentado en algunos hogares, en algunos corazones. Por ejemplo, las enfermedades, la muerte, los problemas, todo eso siempre ha habido. Pero es muy importante hacer énfasis en esto. Dios siempre ha dado la oportunidad y el tiempo al ser humano para que todos nosotros los humanos reflexionemos y escuchemos la voz de Dios. Precisamente el apóstol Juan, por la persecución del Imperio Romano, escribió esta carta de Apocalipsis. Él es el autor de Apocalipsis. Él tuvo que refugiarse en esta isla de Pasmos y podemos hablar de que Sardis era más de 700 años antes que se escribiera esta carta. Sardis había sido la capital del reino de Lidia, ¿verdad? Ahí estaba ubicada este lugar y era una de las mayores ciudades del mundo antiguo. En ese lugar estaba edificada sobre una colina. Era una ciudad que estaba sobre unas colinas, dice, tan pendiente que sus defensas parecían inexpugnables. O sea, pero esa ciudad de Sardis fue capturada por Ciro el Persa en el año 549 a.C. y por Antíoco en el 218 a.C. En cuanto a su religión, Sardis se daba culto a Artemisa, era una diosa pagana asociada a la fertilidad y a la caza. Hoy no queda nada en esos lugares, ¿verdad? Solo algunos vestigios de este lugar. En ese lugar también había una comunidad judía. Podemos decir que a diferencia de lo que sucedía en Esmirna y Filadelfia, no parecía molestar a los creyentes. Entonces, vamos a hablar acerca de esta carta, este capítulo que Juan escribe a la iglesia. Recordemos que el Apocalipsis, hermanos, había sido escrito para alentar a los cristianos, como un aro de esperanza, como un sol de esperanza para la persecución que ellos tenían, la opresión que ellos tenían, los cristianos, de parte del Imperio Romano. Y no solamente eso, también ellos habían sido dispersos, ¿verdad? Y como todo cristiano que hoy en día va a tener diferentes problemas, dificultades, debido a la oposición del enemigo, porque los cristianos que realmente obedecen a Dios y oyen la voz de Dios y hacen lo que Dios dice, pues tendrán oposición, ¿verdad? Entonces
Vamos a dar lectura a este capítulo del Apocalipsis, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Solamente 6 versículos en este día. Así es que vamos a empezar leyendo, ¿verdad? Apocalipsis. Entonces, rápidamente, estimados hermanos, quería hacer una recapitulación, ¿verdad? Qué importante que Dios nos dé este tiempito para meditar en estas palabras de parte de Dios a la iglesia de Sardis. La iglesia de Cristo que estaba en Sardis probablemente no es diferente a algunos lugares en donde se adora a Dios o algunos lugares en donde se dice que hay iglesia de Cristo. Sin embargo, la característica que tenía esa iglesia y que Juan menciona por medio del Espíritu Santo, probablemente en algunos lugares también se manifiestan de esa manera. Tanto aptitudes buenas como también debilidades. Y eso es lo que a nosotros nos interesa como cristianos meditar en esta hora. Así que voy a dar lectura, estimados hermanos y amigos. Dice Apocalipsis 3 del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Vamos a leer el versículo 4. Dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante esta lectura. Ahora vamos a tratar de entender lo que dice la palabra de Dios en cada versículo. Sabemos que esta carta fue inspirada de parte del Espíritu Santo al apóstol Juan, y era un mensaje de suma urgencia que él tenía que escribir para que el pueblo de Dios oprimido supiera y entendiera que Dios no los estaba dejando solos, que Dios estaba con ellos, y que aún en medio de las pruebas, en medio de las plagas, en medio de todo lo que viniera, ¿verdad? Siempre Dios iba a estar pendiente de sus hijos. Así que dice ahí la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Significa entonces, hermano, que estos textos nos recuerdan que ni nosotros como creyentes, ni tampoco la iglesia en su conjunto, podemos mantener nuestra vida espiritual por nosotros mismos. Necesitamos siempre el poder de Dios. Por eso dice el texto: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Recordemos que el Apocalipsis utiliza figuras. Cuando habla de 7 espíritus se refiere, ¿verdad?, digamos, en este caso habían 7 iglesias en estos lugares, ¿verdad?, de Europa, las 7 iglesias sobre Asia, ¿verdad? Entonces habían 7 iglesias, ¿verdad? Y el texto, el que tiene los 7 espíritus de Dios, nos recuerda que ni nosotros como creyentes, ni tampoco la iglesia en su totalidad puede mantenerse en la vida espiritual por nuestra cuenta, sino que necesitamos siempre el poder del Señor Jesucristo, que nos viene por medio de su Espíritu Santo. O sea, usted y yo, para que mantengamos en fidelidad nuestra vida y para que las cosas puedan estar en armonía con Dios, necesitamos siempre depender de parte de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y por medio de qué lo vamos a hacer? Por medio del Espíritu Santo. Y para eso necesitamos vivir una vida en comunión con Dios, no alejada de Dios.
en medio de este mundo en los cuales se aman las cosas de este mundo, las tradiciones, los placeres, las costumbres, las celebraciones y todas las cosas, la religiosidad hipócrita, verás, se asiste a las iglesias en muchos lugares, pero no hay comunión con Dios, verás, se hace nada más una vida social. Muchos templos que dicen ellos que son iglesias del Señor, solamente parecen clubes de esparcimiento. Sí, hasta los altares parece una cosa de discoteca o de un lugar de esparcimiento social. Así parecen en muchos lugares. Y de iglesia de Cristo no tienen nada, porque ni siquiera la palabra de Dios la estudian como debe ser. ¿Verdad? Entonces, vimos entonces el significado del versículo 1. ¿Verdad? Y cuando habla de las 7 estrellas, dice que eran los ángeles mensajeros de las iglesias. Probablemente puede ser una referencia a los líderes que habían ahí, Apocalipsis 1:20. ¿Verdad? Ellos también aparecen bajo el control de Cristo. Podemos decir que el Espíritu Santo, como los líderes espirituales de la iglesia, están en las manos de Cristo y son causas de bendición para la iglesia. O sea, Cristo todo ello, ¿verdad? Cuando dice las 7 estrellas, da a entender que siempre en la iglesia del Señor, estimados hermanos, hay un liderazgo. Y este liderazgo no puede ser olvidado ni de parte de Dios, ni mucho menos de la misma hermandad. Por eso es que en todo lugar donde hay cristianos, Dios espera que los mismos feligreses, o sea, los mismos cristianos, los hijos de Dios, rueguen por sus líderes, ¿verdad? Rueguen por ellos, oren a Dios por ellos, por sus familias, por su ministerio, ¿verdad? Si somos verdaderos cristianos, entonces vamos a estar haciendo eso los unos por los otros, ¿verdad? Seguimos leyendo entonces, hermano, ahí dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¡Wow! Eso sí está, ahí sí entramos ya, vamos entrando a la reprensión que quiere hacer Dios a esta iglesia. ¿Verdad? Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y está muerto. Cuando el texto dice, yo conozco tus obras, nos recuerda que ustedes deben de saber, estimados hermanos, que no hay nada que pueda permanecer oculto para los ojos de Dios. Para los ojos de Cristo no hay nada que sea oculto. Usted y yo estamos desnudos delante de la presencia de Dios. Dios conoce si somos verdaderos cristianos fieles o estamos de manera constante o permanentemente pecando, haciendo cosas que a Dios no le agradan. O si estamos dejando de hacer las cosas buenas que a Dios le agradan. Dios conoce perfectamente, estimados hermanos y amigos, la condición espiritual y la relación que tenemos cada uno con nuestro Dios. Dios lo conoce. ¿Verdad? Así que acá no se trata de estar, ¿verdad? Que me voy a esconder de los líderes, me voy a esconder de los hermanos, ¿verdad? De todas maneras hay alguien que sabe cómo nos estamos conduciendo cada uno de nosotros, inclusive los líderes. Dios conoce cuál es la vida espiritual y cómo los líderes, cómo sus siervos están sirviendo a Dios. Cómo nosotros estamos sirviendo a Dios, Dios lo conoce. Ante Él no podemos ocultar nada. Por eso dice, yo conozco tus obras. ¿Verdad? Él no se fija, Dios no se fija, Jesucristo no se fija en el exterior de las personas, ¿verdad? Sino que Él ve los corazones. Y es verdad, porque Dios no anda viendo esos grandes líderes religiosos, ¿verdad? Por fuera, porque a veces aparentan muchas cosas. Los grandes líderes religiosos se visten de una manera o hablan bonito y toda esa cosa, ¿no? O para muchas personas, millones de personas son líderes importantes. Pero Dios no anda viendo eso, Dios no anda viendo lo exterior, Dios anda viendo lo interior. Él conoce quiénes son sus hijos, Él conoce quiénes realmente están en la verdad y quiénes están obedeciendo su palabra. ¿Verdad? En cuanto a la iglesia,
Hay que anotar, hermanos, que a diferencia de otras iglesias, dice el Señor, ¿verdad? Él no comienza diciendo nada bueno de ella. O sea, Dios, en este caso, hablando de Sardis, no comienza hablando nada bueno de ella. ¿Por qué? Porque pasa directamente a hacer la condenación más severa que escuchamos en esta carta. O sea, en otras palabras, yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¡Wow! O sea, es como cuando dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice, ustedes se acuerdan en época de Jesucristo, alguien se acercó al Señor y le dijo, Señor, yo te seguiré, pero déjame que entierre a mi padre primero, que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús fue tajante, Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sígueme, le dijo el Señor. O sea, en otras palabras, las personas que no conocen a Dios, que son desobedientes a la palabra de Dios, los cristianos que dicen que son cristianos, pero no obedecen la palabra de Dios, no la respetan ni se sujetan a ella, son como muertos vivientes. ¿Por qué? Porque si no aman a Dios, si no obedecen a Dios, de nada te sirve que tú digas que tú crees en Dios. De nada te sirve que digas que tú eres cristiano. Si no haces lo que Dios te dice, ¿verdad? Hay que hacer una diferencia y en este caso el Espíritu de Dios por medio de Jesucristo y la palabra de Dios no hace acepción alguna con esta iglesia. Y le dice, mira, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. O sea, en otras palabras, tú dices que eres iglesia del Señor, pero estás muerta. O sea, es un nombre nada más lo que tienes. Cuidado con eso, hermanos. Cuidado, amigo. Cuidado, iglesia de Cristo. Cuidado con tener un nombre, ¿verdad? Solamente de apariencia. Cuidado con ir a la iglesia a los días domingos solo de apariencia. Cuidado con decir que somos cristianos, pero si no obedecemos a Dios estamos perdidos. Estamos en el mismo paquete, al igual que la iglesia de Sardis, ¿verdad? Esta iglesia de Sardis tenía un gravísimo problema. O sea, Dios se va directamente al corazón de esta iglesia y la exhorta, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, dice, tienes nombre de que vives. La iglesia de Sardis, ¿verdad? Probablemente vivía de sus recuerdos del pasado, los que habían sido en algún momento de su historia, pero todo había quedado atrás. O sea, ellos vivían de repente en fantasías, creyendo que obedecían a Dios, pero en realidad no obedecían a Dios. Dice, era una iglesia que gozaba de una buena reputación, probablemente, como muchas religiones, ¿verdad? En medio de la sociedad, pero al Señor no le importaba. O sea, nosotros podemos decir, nosotros somos miembros de la iglesia de Cristo, somos cristianos. O yo soy cristiano porque pertenezco a tal religión, pero eso a Dios no le importa. A Dios lo que le interesa es si tú estás obedeciendo su palabra. Eso es lo que a Él le interesa. ¿Verdad? Porque si no obedecemos, vuelvo a repetir, la palabra de Dios, estamos perdidos. De nada sirve. De nada me sirve que yo diga que yo soy cristiano o yo soy creyente en Dios. Si no obedezco a Dios y no obedezco a Jesucristo, de nada me sirve. ¿Verdad? Por eso es que dice la palabra de Dios en Santiago, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Si tú tienes fe en Dios, tienes que someterte a Él, tienes que obedecer a Él, obedecer su palabra, ¿verdad? Entonces, la iglesia no existe para agradar a los hombres, sino a Dios. Probablemente esta iglesia estaba ya agradando a los hombres. Cuando usted y yo, estimados hermanos y amigos, agradamos a los hombres, estamos dejando de ser siervos de Cristo. Porque recordemos que al agradar a los hombres, ahí hay hipocresía, ahí hay toda una serie de cosas, detracciones y cosas, ¿verdad? Que no le agradan a Dios. Pero cuando usted y yo, como cristianos, nos sometemos a Dios, es a Dios que vamos a obedecer, no a los hombres. ¿Verdad? Algunas personas se equivocan con este asunto, ¿verdad? Puede ser de que tú estés
agradando al hombre o quieras agradar a alguien. Pero con eso no estás ganando nada. Si eres cristiano como hijo de Dios, tu prioridad primera debe ser agradar a Dios, no a los hombres, ¿verdad? Así es que probablemente esta iglesia tenía cultos ordenados, no se sabe, o si estuvieran de repente llenos los cultos, de repente tenían buenos programas, incluso los líderes ocupaban posiciones de repente, ¿verdad? Dentro de la vida de esa ciudad de Sardis. Pero vuelvo a repetir, hermano, una iglesia, ¿verdad?, que no tenga la vida en comunión con Dios por medio del Espíritu Santo, de nada le sirve. No sirve de nada todo eso, ¿verdad? Lo único que realmente tenían probablemente esta iglesia era que decían que eran miembros de la iglesia del Señor. Pero el Señor Jesucristo les dice claramente ahí en su palabra, les dice: ustedes tienen nombre de que vive, de alguien que vive, pero están muertos de todas maneras. Ya vieron, hermanos, que no son los hombres los que justifican su vida propia delante de Dios, sino Dios. Es Dios el que justifica. Y Él es el único que condena, Él es el único que exhorta. Y en este sentido, hermanos y amigos, podemos relacionar hoy en día lo que Dios estaba hablando a la iglesia de Sardis con lo que habla a la iglesia de hoy. Hoy en día Dios está hablando también a la iglesia, está hablando a la iglesia de Cristo, a los cristianos en todo el mundo, ¿verdad? Cuidado cómo estamos viviendo, cuidado lo que estamos haciendo. Cuidado, tenemos nombre del que vive, pero estamos muertos espiritualmente. Si somos fríos en Cristo, si somos cristianos apáticos a la palabra de Dios, si somos cristianos que agarramos las cosas solo por costumbre, o agarramos el ir a una iglesia como una vida social, ahí estamos perdidos. ¿Verdad? Estamos igual que esta iglesia de Sardis probablemente. ¿Verdad? Así que, y eso no quiere Dios, estimados hermanos. ¿Verdad? Cuando dice la palabra de Dios, estás muerto, miren qué terrible, hermano, posibilidad. Estar vivo, pero a la vez estar muerto delante de Dios. Una persona que no teme a Dios, una persona que no obedece su mandamiento, una persona que vive en el pecado y es rebelde a la palabra de Dios, está muerta prácticamente. Delante de Dios está muerta. Solo lo único que le falta es perder la vida y se va al infierno. Así de sencillo, hermanos. Y eso es lo que sucede hoy en día en las naciones. Muchas personas no quieren entender esto, que Dios está hablando, que Dios está dando oportunidad. Un día de vida es una oportunidad que Dios te da para reflexionar qué rumbo vas a seguir tomando ante esta vida que Dios te da. ¿Verdad? Entonces, tener fama de estar vivo, pero el Señor que diga, estás muerto, ¿verdad? Es terrible, hermano, eso, ¿verdad? Esa condición que estaba pasando en la iglesia de Sardis, ¿verdad? O sea, estos cristianos probablemente eran cristianos nominales, o sea, de nombre nada más. Ven acá, dice, hoy en día, ¿verdad? Muchas religiones, vuelvo a repetir, están dentro de este grupo nominal, ¿verdad? Y muchas religiones, no voy a mencionar nombres, pero hay religiones que fácticamente solamente son nominales, ¿verdad? Solamente son nominales de nombre, pero no se someten a Dios ni a su palabra, ¿verdad? Entonces, probablemente hay religiones que solamente hacen asistencia a los servicios religiosos, ¿verdad? Hacen todas las cosas que hacen como una cuestión social, por ejemplo, bautismo, bodas, entierros, fiestas locales, ¿verdad? Por eso a veces hasta se escucha, ¿verdad? Yo soy de tal religión, pero no soy practicante. O sea, en otras palabras, yo asisto a tal religión, pero hasta ahí nomás. O sea, en otras palabras, solo los domingos. Ahí está, ¿verdad? Si una persona dice que es creyente, ¿verdad? En Dios, creyente en Jesucristo, pero solamente dice, sí, yo solamente voy los domingos, soy de tal religión, nada más. Y dice eso, ¿qué es lo que está diciendo? Que es una persona, un cristiano nominal. O sea, en otras palabras,
está como que vive, pero puede estar muerto espiritualmente. Porque la relación con Dios, estimados hermanos y amigos, es todos los días. Es todos los días. Absolutamente todo el día y todos los días de esta vida. Es que tú y yo debemos de tener relación con Dios y obediencia a Dios. No solamente un día domingo de apariencia, ir a un culto en cualquier lugar, ¿verdad? Y eso no solamente va para la iglesia del Señor, va para cualquier religión en la que tú puedas estar practicando de repente, ¿verdad? Porque hay personas que se jactan y se quedan ahí, ¿verdad? Sí, es que yo soy de tal religión, pero hay que ver cómo estamos obedeciendo a Dios, ¿verdad? Si obedecemos a Dios, vuelvo a repetir, todos los días y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y hacemos lo que Dios dice, pues entonces, estimados hermanos y amigos, estamos haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Entonces no somos cristianos nominales, ¿verdad? Ahora vamos al siguiente versículo. Dice, versículo 2, sé vigilante, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Verdad? Ellos probablemente, estimados hermanos y amigos, ellos estaban haciendo algunas cosas que eran buenas, pero también eran imperfectos. O sea, estaban no poniendo atención en aquellas cosas en donde ellos mismos estaban fallando. Y por eso Dios les dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, en otras palabras, sé vigilante. Si estás muerto, ¿cómo vas a vigilar? Bueno, todavía hay algunas cosas que tú tienes que cambiar. Entonces, en esas cosas que tienes que cambiar, sé vigilante, le dice. Sé vigilante, le dice la palabra de Dios. Y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, en otras palabras, revísate. Haz una retrospección interna, espiritual, de cómo estás viviendo delante de mi presencia, le dice Dios, ¿verdad? En este caso. Y es lo que todo cristiano debe estar haciendo, meditando y reflexionando qué cosas hemos hecho y qué no hemos hecho, qué estamos haciendo para no seguirlas haciendo. Por ejemplo, toda la iglesia que es del Señor debe estar preocupadísima si la palabra de Dios no está siendo predicada. La iglesia del Señor, sus líderes deben estar muy preocupadas si es que hay programas de enseñanza y los creyentes no vienen a estudiar la palabra. Debe de estar muy preocupadas. Si no hay programa de evangelismo, si no hay programa de estudio bíblico, si no hay programas de cómo fortalecer la vida espiritual de los cristianos durante la semana, si no hay atención a los jóvenes, si no hay atención a los programas que deberían de estar destinados para las personas, para la sociedad, en el lugar en donde está la iglesia. Todas esas cosas, estimados hermanos, deberíamos estar viendo como iglesia del Señor. ¿Verdad? Así es que dice ahí la palabra, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Los cristianos en el mundo entero no deben de estarse confiando en que probablemente nos vamos a salvar sin estar haciendo cambios a diario en nuestra vida cristiana, en nuestro modo de vivir, para verdaderamente estar agradando a Dios como a Él se agrada. Si no hacemos eso, entonces estamos mal, estamos cayendo en la monotonía, ¿verdad? En el nominalismo, en hacer las cosas por hacerlas nada más, sin poner atención a aquellas cosas que no estamos haciendo o estamos haciendo mal, ¿verdad? Y de eso trata lo que dice aquí la palabra de Dios. Seguimos leyendo, estimados hermanos, dice, versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿verdad?
podemos decir, estimados hermanos y amigos, podemos decir que dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La iglesia de Sardis parece que estaba olvidando todo lo que había recibido y oído y lo había dejado de guardar, ¿verdad?, en el corazón de cada creyente que estaba en ese lugar. Probablemente, hermanos, antes de esta pandemia, en muchos lugares de la iglesia del Señor, se parecía mucho a esta iglesia de Sardis en algunos aspectos, algunos lugares de adoración, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Algunos cristianos estaban cayendo demasiado en los afanes de la vida, ¿verdad? Probablemente no había pandemia, no habían problemas, había libertad para adorar a Dios, pero algunos cristianos como que ya se habían olvidado de la obediencia a Dios de forma diaria, o algunos habían caído en tantos afanes que hasta se habían apartado, ¿verdad?, de hacer la obra de Dios. Por eso dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, ¿verdad? He conocido a algunos cristianos en algunos lugares donde he estado como hijo de Dios, como predicador, que han caído en este problema de dejar de ser fieles a Dios, ¿verdad? Dejaban de asistir a los cultos. Otros, por ejemplo, se metían a demasiados negocios. Conocí un cristiano que dijo, bueno, tengo este carro, ahora voy a comprarme otro y luego voy a comprarme un camión, y lo hizo. Comenzó a comprar los vehículos y al final, hermanos, ¿qué pasó? Se metió a tantos afanes de la vida que hasta dejó de adorar a Dios. Ya ni siquiera iba a la iglesia, ¿verdad? Ya no iba a la iglesia, ya no tenía tiempo para Dios. Y al final terminó apartándose de la iglesia. Conocí otro cristiano por ahí también que puso un negocio, ¿verdad? Un negocio, una tienda grande. Y luego esa tienda comenzó a crecer. Y al final este cristiano comenzó a vender hasta licor, cerveza, imagínense. Y al final lo que hizo fue simplemente alejarse de la iglesia. Ya ni siquiera a la iglesia iba. Ya dejó de adorar a Dios, dejó de ser fiel a Dios. Imagínense un cristiano vendiendo licor ahí, ¿verdad? O sea, ayudando a corromper a las almas que llegaban ahí. Imagínense cuánto pecado se estaba echando este hermano. Qué triste, hermano, qué triste, ¿verdad? O sea, esta iglesia de Sardis probablemente tenía esa característica. O sea, ellos habían olvidado en dónde habían caído, habían olvidado todo lo que habían recibido, las promesas de Dios, las bendiciones de Dios. ¿Cuántas bendiciones nosotros, usted y yo hemos recibido, ¿verdad? Y a veces las hemos olvidado, ¿verdad? Hemos oído y de repente hasta las hemos dejado de guardar. ¿Cuántas cosas? Solamente Dios sabe. Pero Dios conoce, hermano, cuál es la situación espiritual de cada cristiano. Así que Dios nos dice en esta hora, arrepiéntete. Usted y yo, si no nos arrepentimos, hermano, de todos nuestros errores, si la iglesia de Cristo en el mundo entero no reflexiona de cómo ahora en adelante va a seguir sirviendo a Dios, porque Dios está dando oportunidad a que la humanidad parece que va a continuar unos años más. Sí, porque ahorita la vacuna ha detenido un poco esta peste, esta pandemia. Y probablemente Dios va a darnos una nueva oportunidad, pero hay que ver hasta dónde va a llegar el Señor con nosotros, con la humanidad. Porque si no nos detenemos y no reflexionamos y no nos arrepentimos, no sé qué decisión va a tomar el Señor otra vez con nosotros, hermano. Ese es el asunto, ¿verdad? El ser humano, hermano, es bien rebelde a la palabra de Dios. Es bien rebelde a obedecer a Dios. Es bien rebelde a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos mensajes se nos han regalado, se nos han ayudado a que los oigamos y a veces ni caso les hacemos? Pero si viene una película de terror o viene Halloween o si viene cualquier cosa,
una reunión de amigos, ahí sí damos todo el tiempo. O pasamos a veces horas tras horas con el televisor. Pero para estudiar la palabra de Dios, media hora, a veces ni siquiera eso hacemos. Qué triste, hermano, la vida espiritual del ser humano. Y peor aún de aquellos que dicen que son cristianos. Qué triste, hermano. ¿Verdad? Pero Dios, hermano, está haciendo un llamado y continúa haciendo el llamado. Él dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. O sea, no te olvides de la palabra de Dios, no te olvides de sus promesas. No seas malagradecido, no seas egoísta, comparte con los demás la palabra de Dios, no sea un hijo malagradecido que recibes la vida, recibes el trabajo, recibes el alimento, recibes todo y te olvidas de Dios, de lo más importante, ¿verdad? Más bien guarda la palabra en tu corazón, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo que Él decía, velad y estar preparados porque no sabéis a qué hora vendrá el Hijo del Hombre? O sea, el juicio final, hermanos y amigos, se acerca a esta tierra. El juicio en el cual Dios te va a hacer el llamado en cualquier momento, ese juicio se aproxima, se acerca. Ten mucho cuidado, cómo estás viviendo tu vida, cómo estás organizando a tu familia, cómo estás llevando a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Porque todo lo que Dios te ha entregado, Dios te llamará a cuenta y te pedirá cuentas, ¿verdad? Eso es lo que está tratando de decir ahí la palabra de Dios, estimados hermanos y amigos, ¿verdad? Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Y eso lo podemos hallar en Mateo capítulo 24 del 43 al 44. También en Lucas capítulo 12 versículo del 39 al 40. Y en Apocalipsis 16, 15. Hace referencia a la segunda venida de Jesucristo, que no sabemos cuándo será. Pero dice la palabra de Dios que el Señor enseñó que va a venir como ladrón en la noche. ¿Verdad? El ladrón llega en la noche, en la hora que usted menos espera. Porque nadie va a estar todos los días velando, ¿verdad? Esperando a un ladrón para ver a qué hora viene. Nadie hace eso. Pero la venida del Señor Jesucristo va a ser así como ladrón en la noche. Y el llamado de Dios hacia toda persona a veces viene como ladrón en la noche. ¿En qué sentido? Cuando la persona no está preparada, no está arrepentida delante de Dios. Y eso es lo que Dios está tratando de decir, estimados hermanos y amigos, en este día. Ten mucho cuidado, ¿verdad? Ponte a cuentas con Dios hoy mismo, a esta hora. Arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Jesucristo y vive una vida que le agrade a Dios, porque el Señor puede venir por ti en cualquier momento, ¿verdad? Si no te arrepientes, puede venir como ladrón en la noche, ¿verdad? Así que seguimos leyendo, estimados hermanos y amigos, en este día. Dice, pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Siempre, ¿verdad? Dios ha tenido su remanente, su pueblo, ¿verdad? Un pueblo apartado del mal, un pueblo santo. Santo significa apartado de. Si tú eres cristiano, hijo de Dios o cristiana, tienes necesariamente que tener buenos pensamientos, buenas acciones, buenas palabras, buenas actitudes, dejar la carnalidad, el pecado a un lado, rechazar al pecado, rechazar al mal, ¿verdad? Y únicamente obedecer a Dios, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando venga el Señor, ¿verdad? Él en cualquier momento, Él te halle, ¿verdad? Como dice el texto, dice que habían algunas personas en Sardis, algunos creyentes que no habían manchado sus nombres, o sea que se mantenían fieles a Dios, ¿verdad? Cristianos en el mundo entero, las fiestas del mundo, las tradiciones del mundo, los placeres del mundo,
esos ya no son para ti. Tienes que apartarte de todo ello. Imagínese un cristiano que vaya a fiestas, se emborrache. O un cristiano que participe de esas celebraciones de tradiciones y todas esas cosas que son del mundo. ¿Verdad? No puede decir que es cristiano fiel. ¿Verdad? Habían cristianos en Sardis que se habían apartado de todas esas cosas. Y por eso ellos conservaban su santidad y obediencia delante de Dios. Pues de igual manera en estos tiempos, porque el tema así lo permite, ¿verdad? El mensaje de la iglesia de Sardis es el mismo mensaje de la iglesia de hoy. Pues Dios nos dice que de igual manera no debemos de olvidar de que la responsabilidad es de cada cristiano y cristiana el ser hallado fiel delante de Dios. A Dios no lo vamos a engañar. Dios sabe de una iglesia de 500 miembros, ¿cuántos no han manchado sus nombres? ¿Cuántos conservan la santidad y la obediencia a Dios? Dios conoce perfectamente, hermanos. Así que si usted y yo estamos dentro de ese grupo, que en algún momento nos hemos alejado de Dios o nos hemos apartado, o de repente hemos dejado de hacer lo que Dios dice y no nos hemos arrepentido, tengamos cuidado. Dios quiere que seamos hallados todos, toda la iglesia, y esa es mi oración y mi petición delante de Dios, que todos ustedes, estimados hermanos y amigos, todos nosotros, seamos hallados delante de Dios como dignos, ¿verdad? Ante su llamado en cualquier momento, si Dios nos hiciera el llamado, ¿verdad? Y si Él quiere que sigamos en esta tierra, pues acá seguiremos. Pero hay que seguir sirviendo a Dios, porque esa es la oportunidad que Él nos está dando. Si te da vida en este día y este pequeño tiempo para que escuches este mensaje, es porque Él desea eso, estimados hermanos y amigos, ¿verdad? Así es que seguimos leyendo para ir finalizando, ¿verdad? Dice, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Verdad? Eso es lo que dice Mateo 10:32, ¿verdad? El que me confiese delante de mi Padre, ahí habla Jesucristo. Yo también le confesaré. El que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que esté en los cielos. Y el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que esté en los cielos. Qué importante es, estimados hermanos y amigos, tú que de repente no has obedecido a Cristo, el Evangelio, que todos confesemos que somos cristianos, hijos de Dios, delante de los hombres, y que delante de los hombres nuestra vida represente que somos verdaderos hijos de Dios. Que la gente crea que somos verdaderos cristianos, que obedecemos la palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo en esta hora. ¿Verdad? Dice, el que venciere será vestido, dice, de vestiduras blancas. En la transfiguración de Jesús, donde apareció Moisés y Elías, dice la palabra de Dios que Jesús se transfiguró y todas sus ropas, dice, de los tres ellos, eran blancas, más blancas que el color de la nieve. Tanto así que era tremendo el resplandor, ¿verdad? Y todos los hijos de Dios, los que sean salvos, ¿verdad? Se dice de manera figurativa, dice que sus ropas serán blancas como la nieve. O sea, en otras palabras, el cristiano, el hijo de Dios que sea salvo, ¿verdad? Será lleno totalmente de la santidad y la plenitud de Dios. ¿Verdad? Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo es ahí la figura? Dice, y no solo eso, sino que no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Toda persona que ha obedecido a Jesucristo, estimados hermanos y amigos, dice la Escritura que en ese momento cuando tú te arrepientes y eres bautizado para el perdón de tu pecado, dice la palabra de Dios que tu nombre, ¿verdad?, es inscrito inmediatamente en el libro de la vida. Toda persona que se arrepiente de sus pecados y obedece a Jesucristo, el Evangelio, dice la palabra de Dios que en ese momento tu nombre, ¿verdad?, es escrito en el libro de la vida.
Los que se aparten de Dios, los que se alejen de Dios, los que no obedezcan a Dios y los que no acepten vivir con Jesucristo, dice la palabra de Dios que sus nombres serán borrados del libro de la vida. Los cristianos que se alejen de Dios, los cristianos que se vayan al mundo y que nunca se arrepientan, de igual manera sus nombres serán borrados del libro de la vida. En otras palabras, las personas que no sean salvas, ¿verdad?, serán borrados del libro de la vida. O sea, en otras palabras, experimentarán la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna, eternamente y para siempre. O sea, resucitarán algún día, pero para juicio eterno. O sea, no se salvarán, no vivirán eternamente y para siempre en el paraíso de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos finalizando entonces ahí, ¿verdad? Ese texto de confesar a los hombres delante de Dios. Mateo 10:32, Lucas 12, versículo 8, también lo podemos encontrar en nuestras casas, lo podemos leer. Y para terminar, estimados hermanos y amigos, el versículo 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este día vamos a terminar con esta reflexión, estimados hermanos y amigos. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. En esta hora, a esta hora que Dios te está hablando y nos está hablando a usted y a mí por medio de la palabra de Dios, Dios desea que pongamos mucha atención, pongamos el oído a lo que Dios está diciendo. Miren, estimados hermanos y amigos, la contaminación ambiental, la maldad, la injusticia, todas las cosas terribles de este mundo, el pecado, la avaricia, el crimen, la mentira, el egoísmo, la falta de amor los unos por los otros, la falta de amor a Dios, el respeto hacia los mayores, es terrible. Y eso va a continuar, hermanos, si es que las naciones no se arrepienten, si es que el hombre no se arrepiente. Y por lo tanto, si eso va a continuar, ¿qué debe de ser, verdad? Nuestro pensamiento, ¿verdad? Y nuestra condición delante de Dios cuando escuchamos su palabra. Dice la palabra de Dios, el que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, cuando escuchemos la palabra de Dios, estimados hermanos y amigos, primeramente doblemos nuestras rodillas, arrepintámonos delante de Dios y digámosle a Dios, Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque delante de ti yo escucho tu palabra y entiendo y ahora sé que tú quieres lo mejor para mí. Así es que, Señor, me arrepiento de mis pecados y ahora quiero vivir una vida que sea completamente de tu agrado. Eso es lo que quiere escuchar. Esa es la actitud que Dios quiere de cada ser humano en esta tierra, hermano. Esa es la actitud que Dios quiere de cada cristiano a esta hora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, el que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, si tú tienes entendimiento, vas a oír y vas a dejar de que la palabra de Dios penetre en tu corazón. ¿Para qué? Para que tú digas, no voy a seguir viviendo una vida que desagrada a Dios. Ahora sí voy a obedecer a Dios porque eso es lo que Él quiere para mí. Y yo quiero vivir bien acá en esta tierra, quiero la felicidad, la tranquilidad, la paz, quiero todas las cosas buenas, la benevolencia de Dios, porque si no busco eso, Dios me va a destruir. Ahí está. Si no hago lo que Dios dice, Dios me va a matar, simplemente me va a cortar la vida. Y después de eso, Dios me va a llamar a juicio delante de Dios, delante de Él. Y si no me arrepentí, pues me voy a ir al infierno. Esa reflexión es la que todo ser humano sobre esta tierra debería de hacer delante de la presencia de Dios. Eso es lo que quiere Dios, estimados hermanos y amigos, que hagamos. Por eso el Espíritu de Dios ahí dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en este día, a esta hora, Dios nos ha hablado por medio de su palabra. En el nombre de Jesucristo, mi deseo es ese, que tú y yo obedezcamos su palabra y obedezcamos su evangelio. Que Dios nos ayude y reflexionemos en este tema en este día. Bendiciones y saludos a todos. Dios les guarde. Bendiciones. Saludos.